Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta charla. El día de hoy, pues como lo hice, vamos a entender cómo ejecutar proyectos de ciencia de datos, desde el diseño hasta la puesta en producción. ¿Por qué es importante este tema? Actualmente el 98% de todos los modelos de Machine Learning nunca van a producción, o si salen, son un total fracaso. ¿Por qué? Porque hasta el momento todas las técnicas se han enfocado en algo de computación y totalmente matemático, pero necesitamos meterle más ingeniería a esto. Todo el mundo está diciendo, sí, las matemáticas, estadísticas, sí son necesarias, pero también se requiere que los ingenieros se involucren para todo el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿quién soy? Bueno, antes que nada, no sé si han escuchado hablar de Data Lab Community. Bueno, para aquellos que no han escuchado hablar de Data Lab, somos una de las únicas comunidades en español que nuestro objetivo es proveer información en español de todo lo relacionado a ciencia de datos. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Data Lab MX y pues una vez al año hacemos un proyecto que se llama Social Data Challenge, cuyo objetivo es pues ayudar a la sociedad con proyectos de ciencia de datos con proyección social. Bueno, soy staff de Machine Learning, soy Platform Engineer también. Soy profesor de ciencia de datos en la maestría de ciencia de datos del ITESO. Tengo experiencia como desarrollador y arquitecto de datos también. Tengo una maestría en ciencia de datos, una maestría en ciencias de computación, una maestría en administración pública, un posgrado en matemática computacional, posgrado en métodos estadísticos. Soy candidato a doctor actualmente. Y pues mis áreas de investigación son privacidad, anonimización de datos, protección de ataques a Machine Learning, que es en lo que estoy basando mi tesis doctoral, sistemas distribuidos, ciberseguridad y bases de datos. Y me pueden encontrar en en @bymimo, en Twitter o X. Tenemos un podcast también, donde pues tratamos de tocar temas que son muy relevantes para ciencia de datos. Estamos pues en todas las, en Apple, en YouTube, en todas las plataformas de podcast. Y pues como les decía, vamos a ver cómo ejecutar proyectos de ciencia de datos como un ciclo continuo. Mi objetivo, ¿cuál es? En primer lugar, que las personas que asisten a esta charla entiendan a grandes rasgos cómo ejecutar proyectos de ciencia de datos de forma técnica y de forma que sus modelos y todo lo que hagan de ciencia de datos llegue a buen puerto. Que se reconozca el valor agregado, que depende, digamos, por qué las empresas van a invertir en proyectos de ciencia de datos o machine learning. Porque le vamos a agregar valor o le vamos a dar utilidad al conocimiento que ya se genera en la empresa. Ese es el objetivo. Que las personas estén conscientes de que la mayoría de proyectos son muy difíciles de llevar a cabo. Y aquí es algo muy importante. Ustedes podrán ver cursos o meterse, por ejemplo, a algunas plataformas. Estamos hablando de Platzi, por ejemplo. Sí les van a enseñar cómo ejecutar los proyectos, pero hay algo que falta. En primer lugar, si ya están en esto, pues felicidades. Si están interesados en meterse en ciencia de datos y machine learning, sí les recomiendo meterse a la parte de matemática y estadística y probabilidad. Ese es un sí o sí. Y pues que aparte con los conocimientos que ustedes tienen, van a llevar a buen puerto sus proyectos. Y pues bien, si ya han trabajado con proyectos de Big Data o de datos en el pasado, hay algo que se llama CRISP, que es el Cross Industry Standard Process para el manejo de todos los datos. Pues para Machine Learning también existe esto, se llama el CRISP ML. ¿Cuál es el objetivo? Pues presentar un ciclo continuo de ejecución de proyectos de Machine Learning en este caso, ¿sí? ¿Cuál es el proceso?
Pues en primer lugar vamos a tener un contexto, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a tener un caso de uso para nuestros objetivos de Machine Learning. Vamos a generar y a aprender y a crear con base en todos los datos que vamos generando, ¿sí? Luego, ya cuando hayamos aprendido cuál es la composición de los datos que se generan, vamos ahora sí a irnos a la parte de mecanizar todo, desde la ingeniería de datos, esto es el manejo por ejemplo, qué fuentes de datos vamos a utilizar, cómo las vamos a utilizar, por ejemplo, de dónde y hacia dónde van a ir nuestros datos, etcétera, ¿no? También vamos a generar los modelos de Machine Learning y pues vamos a hacer todo el deployment ya cuando estemos listos, vamos a hacer el deploy del modelo. Y este es un ciclo continuo, siempre vamos a estar haciéndolo. Si se dan cuenta, esta fase de aquí es el contexto. Siempre para cualquier proyecto de Machine Learning, el contexto es lo primero que vamos a hacer. Luego, el desarrollo del modelo. Aquí es la parte donde, por lo general, siempre hay tutoriales o cursos que les enseñan cómo hacer esto. Pero, ¿cómo podrían ustedes distinguir cuál es el modelo óptimo dado los datos que tienen? Ahí es donde requieren ustedes saber de estadística, por ejemplo, para ver cómo está la distribución de los datos y, por ejemplo, si van a escoger un aprendizaje supervisado o no supervisado, todo eso lo van a hacer aquí. Y ya cuando ustedes estén seguros de que sus modelos están generando la información como se debe, ya podemos operar el modelo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes o componentes de un proyecto de ciencia de datos y de Machine Learning? Como les decía, el contexto del negocio. Es decir, cuáles son los requerimientos que mi empresa o el proyecto que yo estoy ejecutando requieren. Por ponerles un ejemplo, si es para la industria farmacéutica, ustedes podrían necesitar entender qué tipo de componentes o de moléculas son las que quieren aprender para que el propio modelo de Machine Learning vaya aprendiendo con ustedes cuando ya lo vayan generando. Entonces, ustedes tienen que entender el proceso, ¿sí? Los roles involucrados en proyectos de ciencia de datos, esa es otra cosa. Por eso a mí no me gusta usar término científico de datos así meramente hablando. ¿Por qué? Porque por lo general un proyecto de ciencia de datos requiere ingenieros de datos, programadores, estadísticos o gente que va a estar haciendo los modelos. Y aparte de eso, que es la parte que quiero hablar hoy, la parte técnica, que es la parte de llevar el modelo a producción. Esto puede ser un DevOps convertido en Machine Learning Ops o algo así. Y bueno, los requerimientos del sistema que vamos a necesitar, que nuevamente eso, imagínense que ustedes van a entrenar, ahora que están tan de moda los LLMs, ¿no? Ustedes quieren entrenar que tiene, no sé, 86 trillones de parámetros, por poner una exageración, y lo quieren hacer en su laptop, pues creo que no, ahí no va a funcionar, ¿no? Entonces tienen que aprender los requerimientos de un sistema Machine Learning, en términos de memoria, de procesadores, van a utilizar GPUs, que por lo general así es, cuántos van a utilizar, cuánta memoria, etcétera, etcétera. Porque de eso depende el proyecto que van a llevar. Por ejemplo, pueden decirles ustedes a TensorFlow o a PyTorch que usen CPU o que manden que distribuyan todos los datos a los Tensor Cores o a los GPUs, ¿no? Entonces tienen que saber todo eso. Y en la parte técnica, pues formular las hipótesis de trabajo. O sea, esta es otra cosa. La gente quiere meter, sí o sí, modelos muy complicados de Machine Learning. Por ejemplo, quieren hacer un estudio o una proyección de ventas no sé, de Electra. Y lo quieren hacer con Deep Learning, cuando tal vez un modelo más sencillo de series de tiempo podrían manejarlo. Entonces,
ustedes con base en el conocimiento que ya tienen aquí, ya pueden generar las hipótesis de trabajo. Yo creo que este modelo, este otro y este otro. Y les voy a decir por qué, ya más adelante vamos a ver por qué las hipótesis. Las preguntas detonantes, como que estuvieran haciendo una tesis. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Por qué voy a hacer esto otro? ¿Qué quiero responder? Y esto es muy importante porque también por esto se caen los proyectos de ciencia de datos. Nosotros como técnicos, mírenme a mí que estoy muy nervioso, somos muy malos por lo general para presentar a las audiencias a los que usan corbata y traje, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tenemos que saber. ¿Qué nos van a preguntar? ¿Qué preguntas vamos a necesitar responder? ¿Sí? Y pues la parte más importante, la reina de todo lo que nos tiene aquí, los datos. La ingeniería de datos, vamos a estudiar las fuentes, de dónde obtener los datos, la privacidad y justicia de los datos. Aquí les voy a poner una anécdota. Para todas las mujeres que están aquí, no sé si han sentido que en las empresas, cuando ustedes van a la oficina, aún en pleno verano, tienen que usar suéter. En muchas oficinas, si han sentido eso, es porque los modelos para climatizar los edificios fueron basados en hombres. Y los hombres, por lo general, generamos más calor. Por eso es que a veces las mujeres están con suéter en pleno verano en la oficina, muriéndose frío, es por eso. Entonces, tienen que saber toda la parte de justicia de datos y la privacidad. Por ejemplo, si nos metemos a Tinder, ¿cómo sabemos que Tinder no va a vender nuestros datos? Sí los están vendiendo todos, ¿eh? Si van a usarlo el más seguro, entre comillas es Bumble, pero bueno, ese es otro tema. Me abstengo a responder a eso. Nada más que dentro de mis estudios de privacidad he tenido que toparme con este tipo de datos. Los formatos que vamos a utilizar. Muchas veces dicen que vamos a usar si es información que está, digamos, está bien ordenadita, en tablitas, o es vídeo, es audio, lo que sea, ¿no? Entonces, si es columnar, por ejemplo, no sé, un Avro, un Parquet, etcétera, tiene que ver todo eso. Los modelos como tal, aquí digamos, el ingeniero de datos ya tiene que saber, tener conocimientos de estadística y probabilidad, porque con base en digamos, las distribuciones pueden optimizar de mejor forma cómo van a ingresar y cómo se va a manejar la información más adelante. Y pues el procesamiento, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de los requerimientos de negocio. ¿Te has puesto a pensar, o se han puesto a pensar, qué requeriría un negocio para aumentar sus ventas o disminuir los clientes que dejan de comprar? Si se van a dedicar ustedes a esto o ya se están dedicando, estos son los problemas, probablemente sean los problemas más comunes que enfrentan las empresas y por las cuales nos contratan a nosotros. Aumentar ventas o disminuir, digamos, los clientes que no se abandonan. ¿Sí? Y en este caso, pues siempre las empresas, no sé si recuerdan o si les tocó, las empresas tenían que rotar los logs, ¿no? Porque se quedaban sin espacio y esa información muy útil, esa información se perdía. Ahora ya no, ahora toda esa información es válida. Les voy a poner un ejemplo que me acaba de pasar con los logs de unos servidores. Teníamos un servidor que empezaba a fallar cuando estaba moviendo exactamente ni más ni menos 1,000 millones de registros. 1,000 millones de registros. Y resultó ser un problema, realmente era por el procesador matemático no aguantaba la carga, esa carga exactamente, porque tenía algo hardcodeado, un AMD. Entonces, con los logs pudimos, digamos, inspeccionar qué estaba pasando y logramos modelar cómo evitar ese problema, porque el hardware no se puede cambiar así fácilmente. O, por ejemplo, cuando se han metido a Netflix,
seguramente han visto, las personas que vieron esto como tú también vieron esto, o Amazon también, las personas que compraron esto también compraron esto otro. Eso es parte de los requerimientos del negocio, ¿sí? Conocer las necesidades de los mismos. Por ejemplo, no pueden aplicar las mismas técnicas para algo que sea en tiempo real. Imagínense que vamos a trabajar en parte de aviónica de un avión que tiene que ser en tiempo real y queremos predecir fallas. No es lo mismo predecir eso que predecir que vamos a perder clientes. ¿Por qué? Porque los requerimientos de hardware y de todo lo que necesitamos son distintos. Entonces necesitamos comprender, porque de todo esto vamos a necesitar tener recursos apropiados. Y pues como les decía, no todo puede ser entendido por proyectos de Machine Learning o ciencia de datos. Ahorita en el Social Data Challenge que tuvimos este año, hubo un equipo que no tenía mucho conocimiento estadístico ni nada de eso, pero su proyecto era de educación, digamos, aprender de bullying, ¿sí? Entonces, el proyecto de ellos se basó en hacer comparaciones de datos para llegar a un resultado. Eso es ciencia de datos. Ustedes no requieren saber cómo entrenar o optimizar un modelo de lenguaje largo, ¿no? El LLM. Puede que sea algo tan simple como saber cómo generar estadísticas en Excel, o puede ser ya algo avanzado como un Research Engineer en Meta, por ejemplo. Ahora hablemos de los proyectos de los roles involucrados. ¿De acuerdo? Y por cierto, este libro se lo recomiendo muchísimo si están interesados. Se llama Practical Data Science with R, de Nina Sumel y Marcel Mount. Bueno, ellos dicen que los roles más importantes en un proyecto de esta naturaleza, en primer lugar, es quien nos va a proveer de financiamiento. Ese es el más importante. La verdad es que ese es el más importante porque ese es el que nos hace que nos contraten. O si nosotros tenemos nuestra empresa, nosotros somos los importantes, ¿no? El cliente es quien genera la necesidad. Por ejemplo, un gerente de ventas quiere saber cómo va a estar la demanda de ciertos artículos no sé, para la primavera del año entrante. Entonces, él va a ser, o ella va a ser, quien les va a proveer digamos, es quien va a utilizar el producto y quien tiene el conocimiento del contexto. O sea, es con la persona con la que ustedes van a estar trabajando para entender cuáles son las necesidades. El arquitecto e ingeniero de datos. Pues estos roles manejan todo lo relacionado con los datos y la infraestructura relacionada con los datos. El científico de datos, aquí es donde tal vez se podría utilizar, es el rol que establece y ejecuta la estrategia analítica de la empresa. Es el que se comunica con los roles. Todo el mundo piensa que el científico de datos es el que tiene que saber todo de todo. No, el científico de datos es el ejecutivo de un proyecto de datos, ¿sí? Así. Tiene que saber de probabilidad, estadística y todo. ¿Para qué? Porque son los que, si algo sale mal de un proyecto, el responsable es esta persona, ¿sí? Nadie más. Pero, si se dan cuenta, un proyecto de Machine Learning o de ciencia de datos involucra todos estos roles. Y el MLOps, que maneja la infraestructura y el ciclo de vida de los proyectos. Esta persona puede ser un DevOps convertido a Machine Learning Ops, pero tiene que estudiar o repasar las bases matemáticas y de estadística y todo eso, ¿sí? Y ¿alguien de aquí está interesado en este rol, en MLOps? Sepan que hay trabajo, ahorita que todo el mundo está despidiendo estos roles, están contratando muchísimo, ¿sí? La verdad es que están muy bien pagados. Este es el libro que les comentaba. Es muy bueno, los lleva con proyectos dummies tal vez, pero es un proyecto de principio a fin de ejecución de ciencia de datos. Bueno, Machine Learning. Para Machine Learning vamos a tener entrenamiento, que esto es muestreo y justicia de los datos nuevamente, etiquetado y representación correcta, datos desbalanceados y cómo evitar sesgos. Nuevamente, lo del aire acondicionado que les comentaba es porque no hay justicia y hay sesgos.
¿sí? Hay sesgos. Hay otro caso de estudio donde se demuestra que se necesita tener etiquetado, representación correcta, justicia de datos, privacidad y evitar sesgos. No sé si supieron ustedes, hace algunos años hubo una polémica con Google. Había algo que se llamaba Google Pictures, creo yo, que tú subías una foto y te la clasificaba. Pues bien, hubo una foto de unas personas negras que las clasificó Google como gorilas, porque estaban como en una loma. O sea, y sí, las fotos que se han visto de gorilas, sí se ve porque estaban así, pero aprendió de la forma que no era. Las texturas, los colores y todo eso, y que era una montañita y que tenían bosque atrás, todo eso lo aprendió. Dijo, son gorilas. No se imaginan el problema que se les armó, y con justa razón. Precisamente por eso es que tenemos que tener esto en cuenta. Para ingeniería de características, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos comparando, no sé, les voy a poner ingreso de un obrero en México comparado con un trabajador un obrero de la industria automotriz en México? Un obrero aquí gana el mínimo y allá ganan por lo menos unos 30, 40 dólares la hora, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan comparar iguales, necesitan escalar los datos, porque si no, vamos a estar hablando que ellos en pesos mexicanos, los gringos ganarían millones y aquí, pues, no sé si es el mínimo, podrían ni llegar ni a los 100,000 pesos al año, ¿no? Entonces, por eso necesitamos escalar los valores para tener bases de comparación. Los valores ausentes. Aquí hay muchas estrategias. ¿Qué pasa cuando hay una encuesta? Y este es un caso que está pasando muchísimo. ¿Por qué las encuestas para votaciones en México están fallando? Porque hay un factor oculto. Las personas no contestan o contestan cosas que no son la verdad. Pero hay cosas todavía más críticas. Para el INEGI, por ejemplo, si van a hablar de la sexualidad y, por ejemplo, si es una persona gay y está en el closet, obviamente no va a contestar eso. Y ahí es donde empezamos a generar vacíos en nuestra información. Lo que tenemos que hacer ahí es analizar qué caso estamos haciendo para ver cómo vamos a llenar ese vacío. Puede que se quite esa fila, puede que tengamos que usar, si es un valor categórico, que usemos la moda, si no, que usemos la media o la mediana, etcétera. Dependiendo del caso que lo vamos a hacer. Discretizar. Discretizar quiere decir, por ejemplo, cuando vamos a categorizar cosas, las tallas de camisa, por ejemplo, es small, mediano y grande, ¿no? Pero las computadoras no entienden de categorías, entonces tienes que pasarlo a algún método numérico donde ya lo pueda aprender, por ejemplo 0, 1, 2 o hacerlo matricialmente, etcétera. Generando buenas características tales como importancia de las mismas, o sea, ¿qué tan importante es, digamos, un dato con respecto al modelo que estamos estudiando? Puede que haya datos que no tengan nada que ver, o sea, nosotros generamos los datos, pero no vienen ni al caso de nuestro estudio. Y aparte tenemos que generalizar. Por ejemplo, si vamos a poner de vehículos, tenemos que generalizar qué es un vehículo, ya después hacemos las especializaciones. Ahora bien, el desarrollo de modelos. Aquí vamos a desarrollar y entrenar. Tenemos que evaluar los modelos. Hubo un caso con la Secretaría de Salud en esta administración, donde decidieron quitar los fondos para las vacunas o para el cáncer infantil. Y la gente creyó que era algo político, yo pienso que no, fue una burrada técnica. ¿Por qué? Hay ciertas especies de cáncer que solo se dan en las niñas del norte del país, por alimentación o por ejemplo aquí en Jalisco,
Los niños, creo que es en Cajititlán, no recuerdo en dónde es, pero los niños se están enfermando los riñones. Les está dando hasta cáncer también de riñón. Pero ¿qué pasa? Si comparamos esa población de los niños con cáncer comparada con la población de todos los niños en México, probablemente el porcentaje sea muy bajito. De hecho, por ahí tenía el slide, creo que es un 0.05% de la población general de niños. Entonces esto fue un problema donde dijeron, no hay tantos casos, cortemos estos fondos y los enviamos, por ejemplo, para atención a COVID o algo así. Y la evaluación del modelo, de todos modos, si ustedes hacen la evaluación, les va a aparecer los niños que tienen cáncer contra los niños que tienen cáncer. En su modelo les puede aparecer más de hecho es el 99.9995% de certeza. Pero ¿qué pasa con ese 0.005%? Representan niños que se están muriendo por falta de acceso a los medicamentos. Entonces, cuando ustedes estén evaluando los modelos, tienen que tener en cuenta eso también. Ahora bien, la población para ponerles un ejemplo más aterrizado a lo que vivimos día a día, si ponemos, bueno, en mis tiempos, ahora creo que ya hay población femenina o que se identifica como mujer en las universidades, en ingeniería. Antes la población, la relación ha de haber sido de 1 a 1000, una mujer por cada 1000 estudiantes o algo así. Yo estudié en universidad pública. Entonces, si alguien hacía una encuesta o algo así y no tomaba en cuenta la opinión del público femenino, estaba bien. De todos modos el modelo les va a salir muy alto, pero no están tomando en cuenta una gran parte de la población. El ensamblado de modelos. Aquí mucha gente tiende a pensar que si aplico, por ejemplo, árboles o KNN y luego le aplico redes neurales, cosas así, tal vez no lo esté haciendo bien. No, es una técnica que se utiliza para mejorar la calidad de los modelos, ensamblarlos. O sea, el ensamblado quiere decir que hay varios modelos trabajando. Rastreo, y aquí es la parte de MLOps. Rastreo de experimentos y versionado. ¿Qué es esto? Y esta es la parte donde todos los proyectos fallan. Estas dos, esta principalmente. El rastreo de experimentos quiere decir todos los modelos con los que ustedes están probando. El versionado es como un versionado de software. Ustedes van a ir, hice este experimento, hice este otro. ¿Y cuál es el objetivo? Voy a poner el que mejor me responda a la métrica que esté usando. Por ejemplo, que minimice el error o que, por ejemplo, sea más rápido aunque tenga más error, etcétera, etcétera. Eso lo van a decidir ustedes. ¿Por qué es importante también? Hay muchas cosas, mucha publicidad que están mandando, si se han metido a X o a Twitter últimamente y a LinkedIn y a Facebook. La publicidad tal vez para muchos de nosotros sea correcta, pero para otras personas no. Resulta que muchas de las técnicas de ventas de estas plataformas fueron hechas para millennials, ni para gente más grande, ni para gente más pequeña, para millennials. Y las personas a veces no hacen clic con la publicidad, pero es porque fueron entrenados los modelos con cierto rango poblacional. ¿A qué quiero llegar con esto? La distribución de los datos pueden cambiar con el tiempo. Los millennials ya somos cuarentones, ¿sí? Y vienen los centennials y digamos las poblaciones más jóvenes. Entonces, conforme van cambiando la distribución de los datos en el tiempo, tenemos que irlos ajustando. O sea, y ahí es donde realmente se están perdiendo muchos modelos. ¿Por qué? Porque la gente dice, ya no sirve tu modelo. Pues sí, ya no sirve, porque ya cambió la distribución de los datos. Eso se llama data drift, es un cambio en el tiempo. Entonces, cuando pase eso, nosotros tenemos que estar siempre en el ciclo continuo
de estar entrenando la información y viendo cómo va cambiando la distribución. Y hay que entrenar y entrenar y entrenar y volver todo, generar nuestros modelos con el tiempo. Hay, por ejemplo, hay varias universidades de Estados Unidos que lo hacen por semestre, porque ese es el tiempo de vida que a ellos les interesa. Pero muchas de las empresas, las tecnológicas grandes en Estados Unidos lo hacen cada 3 meses. ¿Por qué? Porque son cuartos, tienen que presentar información para sus accionistas. ¿Por qué creen que pasando un cuarto hay una ola de despidos? Salió de un resultado de esto. Y justamente por eso es que tenemos que llevar control de todo eso. Ahora bien, hablemos de la parte técnica y digamos, del juguito de la información. La puesta en producción. Esta es la parte que le duele a todas las empresas, inclusive a OpenAI, a Meta, a todos les duele. Por cierto, Meta está contratando más de 200 personas para esto ahorita. Bueno, ahora como les decía, ¿es cierto que una vez que entrenaste y validaste, ya puedes entregar valor todo el tiempo? No, como les decía, hay data drift. El modelo no cambia, sí tiene que cambiar. El equipo que tengo funcionará siempre. Los equipos tienden a fallar, ¿sí? No solo es la DNS en el caso de AWS, puede ser cualquier parte del equipo. ¿Cómo monitoreo mis modelos? La forma más fácil son cambios en la distribución de los datos. Aquí podríamos usar Kolmogorov-Smirnov o Kullback-Leibler, ¿sí? Si alguien está interesado en que hablemos de estos temas, mándenme un DM en Twitter y con gusto hablamos de estas partes más matemáticas. ¿Es igual una predicción en línea que en lotes? Eso, imagínense que ustedes están entrenando y van a llevar su modelo, pero quieren que sea una inferencia en tiempo real, o puede hacer para el estudio de su empresa que puedan mandar ustedes por baches, ¿no? de información. Eso lo tienen que tener en cuenta. La nube, si sirve, no sirve, pues depende. Hay empresas muy grandes a las que les sale más barato tener sus propios data centers. Porque los servicios, imagínense si ustedes hacen un pipeline completo de AWS, ¿cuál sería el costo? El despliegue del modelo. Vamos a tener, y aquí es donde les digo, también necesitamos programadores ya cuando estemos trabajando el modelo. Vamos a generar servicios web, vamos a escalar, vamos a monitorear y trazar todo lo que vamos a estar haciendo. Es un proyecto de software como tal, solo que enfocado en aspectos matemáticos. Y aquí es como les digo, cómo se ve un data drift. Podría ser de repente o repentino, puede ser gradual, puede ser incremental o puede ser hasta recurrente. Por ejemplo, vamos a hablar de la población que va a albercas ahorita. Por ejemplo, no es lo mismo digamos los gimnasios o las academias o los lugares que tienen alberca en julio. Trata de inscribirte en una de esas y no vas a encontrar lugar. Ve ahorita y te ofrecen hasta el coro y el moro con tal de que te quedes. Entonces, puede ser recurrente. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, y es una de las mayores cosas por las cuales el modelo cambia y que fallan los modelos ya cuando están en producción. Y pues aquí es el modelo de aprendizaje contra el modelo de predicción. ¿Recuerdan que les dije si era en línea o era por baches? Aquí es lo que vamos a hacer. Si es aprendizaje estático o es aprendizaje dinámico, si es en tiempo real o si es en datos históricos. De eso depende. Si es bajo demanda, offline y aprendizaje estático, lo que vamos a servir van a ser microservicios REST.
Si es en tiempo real puede ser streaming, un Kafka o lo que sea. Si es batch, puede ser forecast o puede ser hasta aprendizaje automático, ¿no? Y pues el servir un modelo como microservicio, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una plataforma de CI/CD lo vamos a hacer, vamos a generar el modelo, vamos a sacar las características, vamos a entrenar los datos, vamos a empaquetar el modelo en un artefacto y pues ya lo vamos a servir. El cliente va a hacer una petición, tenemos nuestro REST o gRPC, lo que sea, un Future Extraction, y a nuestro modelo y se lo vamos a entregar. Les voy a enseñar brevemente cómo se ve un modelo cuando estamos utilizando herramientas. Okay. A ver. Digamos, en este ejemplo, vamos a entrenar un generador y un captador de noticias. Ay, creo que no lo estoy. Aquí. En este modelo vamos a usar un BERT, que es uno de los primeros modelos que existieron para todo lo de NLP. Y pues lo que hace este modelo es aprender y genera noticias para sustituir a periodistas, ¿sí? Entonces, el objetivo en este caso es, nosotros vamos a hacer eso, pero ¿cómo vamos a guardar los modelos como les comentaba? Pues existe una herramienta que se llama MLflow. A ver, déjenme. Ok, aquí. A ver. Ah, sí, ya está. Lo estaba buscando. Perdón, Y con esta herramienta podemos llevar a cabo el ciclo de vida de uno o varios modelos. A ver. Ok. Si ustedes están viendo, estamos ejecutando en background este modelo. Supongamos que ya le hicimos deploy y todo. Si se dan cuenta, ya hizo el entrenamiento. Dice que tiene 109 millones de parámetros no entrenables y 439 megabytes de solo puros parámetros. Y así es como lo va guardando. Veamos primero cómo se ve. Le está diciendo qué acelerador está usando, qué optimizador, el tamaño del batch, todos los otros hiperparámetros, cuál es el dataset, etcétera, etcétera, las épocas, el número de ejemplos y las métricas que escogimos, que es el de entrenamiento y el de evaluación, ¿sí? Con esto podemos ver cuál es nuestro mejor modelo y podemos inclusive hasta comparar modelos. Si se dan cuenta, aquí podemos hacer la comparación de los modelos. En este caso, como no cambié nada, me está comparando dos modelos, pero en distintas épocas de entrenamiento. Y la herramienta se llama MLflow, es open source, ustedes la pueden bajar. Inclusive tiene operadores para Kubernetes, Databricks basa todo digamos el tab, todo lo de ciencia de datos y machine learning está basado en MLflow. De hecho, tenían DBX, ahora creo que se llama Data Integrator o algo así, pero está basado en esto. Microsoft con su Azure Studio y todo esto tienen de background. Cuando ustedes quieran ver eso, AWS con Kubeflow tienen integración con esto. Entonces, así es como pueden llevar a cabo un proyecto de Machine Learning.
creo que nos quedamos sin tiempo. Preguntas, comentarios, insultos, todo es válido. Vamos, no sean tímidos. A la hora de distribuirlo, porque como decías en Kubernetes, sí se pueden especificar como los recursos que va a tener que usar para el tema de entrenamiento, o es preferente si vas a hacer como el deploy a Kubernetes, que ya sea puramente el modelo, o que se recomienda en general. Muy buena pregunta y eso me faltó enseñarles. De hecho, es que creo que no se ve bien, ¿verdad? Mira, puedes mandarle todos los hiperparámetros, se los puedes mandar. Y es lo recomendable. ¿Por qué? Porque ustedes entrenan una vez y ya después quieren hacer un tuneo, una optimización de los hiperparámetros. En vez de estar volviendo a generar toda la información, ya solo le envías los hiperparámetros que quieres. Y ya. Entonces lo recomendable es esto. Pregunta, más que nada, la duda que tengo es correspondiente a la cantidad de recursos que se necesitan para entrenar un modelo. Realmente no estoy muy familiarizado con esto, y más que nada era de que veníamos de otra charla que nos comentaban que nosotros, bueno, yo siempre tuve la idea de que utilizaban nubes y un millón de servidores para terminar entrenando algún modelo, pero me comentaban que dependiendo del modelo era el tipo de procesamiento que se necesitaba, pero para pequeños modelos, ¿cuántas M1 necesitaría para hacer un modelo? Muy buena pregunta también y es algo que depende. La respuesta es depende. ¿Por qué? Imagínate que estás trabajando en una optimización, por ejemplo, para el CERN, que es algo, el centro nuclear que está procesando mucha información, pero necesitan que sea en tiempo real. Ahí tienen que ver hasta qué tipo de L1, L2 y L3 de cachés de CPU necesitan. Entonces, la respuesta que te puedo dar depende, pero lo que sí te puedo decir es que necesitas CPUs, necesitas memoria y disco. Más de eso es que depende. Por ejemplo, hay modelos que dependen más de CPU que de GPU. Por ejemplo, los KNNs, ¿no? Los KNNs dependen más de CPU pero las redes neuronales que tú vas a agregar por batches aquí, puedes mandar 100 datos a esta GPU, 100 datos a un TPU, otros 100 a GPU, depende. Entonces, de todos modos creo que ya sabía. Perdón por no ser tan claro con la respuesta, pero es que es un mundo esto. En tu experiencia, los modelos que ya has trabajado en producción, yo he visto todos los flujos desde que haces todo el procesamiento de la data hasta que llevas el modelo ya a producción. Pero hay una fase posterior que sería el feedback, que es tomar la data que viene ya como resultados de la predicción, pero ya en producción. Ese feedback vuelve a retroalimentar nuevamente toda la cadena de la operación del pipeline, y me gustaría que nos pudieran hacer un comentario rápido sobre esa fase de feedback que para mí es de las más complejas y dentro de los modelos más maduros. Por ejemplo, la detección de fraudes es muy visto que hay veces que la data que tenemos no es suficientemente buena y la data que recopilamos ya después de procesar el modelo es la que realmente nos ayuda a mejorarlo. Sí, efectivamente, pero aquí estamos hablando de varios pipelines. Depende, tienes que estudiar el data drift, sí o sí, tienes que estudiar la seguridad, tienes que, ya cuando llegaste a este punto, el MLflow, por eso es que se permite el rastreo y guardar los datos, o los modelos.
de hecho te empaqueta todo y tú lo puedes llevar con un pico o con un cookie cutter, lo que sea, te lo empaqueta y tú lo puedes estar trasladando. Pero no solo eso, tiene el model serving también, tiene una etapa de model serving que está estudiando constantemente. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero meter este otro experimento y quiero compararlo. O quiero ver si la eficiencia de este modelo, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Pero estamos hablando, tienes que estar con un pipeline de ver si la distribución de los datos cambiaron. Eso es del lado de ingeniería de datos. Luego, cuando estás haciendo el modelado, tienes que estar guardando estos modelos y estarlos estudiando para ver si encuentras otro. De hecho, algo que se está usando mucho en la industria es usar AutoML para ver qué modelos son los que más te podrían servir. No quiere decir que uses solo eso, porque a veces puede fallar. Y pues sí, tienes que estar monitoreando constantemente en el módulo de Model Serving de MLflow o donde quieras utilizarlo, puede ser DBC, cualquiera de esas herramientas, pero sí, justamente por eso es que tenemos que mecanizar esta parte, por si hay alguna discrepancia que la puedes automatizar, vuelves a reentrenar el modelo. Muchas veces puede ser que solo necesites reentrenado con más información y ya. Tenemos tiempo para una... Mi pregunta va orientada a en qué momento se le empieza a meter más recursos al MLOps. Como yo lo he visto, normalmente una empresa uno puede crecer a lo mejor en número de modelos o en número de científico de datos, ¿no? Y en ambas partes se involucra el meterle como más galletita al MLOps. ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? ¿Cómo lo balanceas? Mira, viéndolo desde un punto de vista de yo como trabajador, que lo metan desde el principio. Pero si yo tuviera que decidir un proyecto es cuando ya haya alguna madurez, o sea, el científico de datos puede llevar el modelo hasta pseudoproducción, por decirlo así, y estarlo monitoreando. Una vez que ha salido a producción, ahí sí necesitas un MLOps, sí o sí, al menos uno. Dependiendo de las necesidades de tu proyecto, etcétera, pueden ser más. Pero yo creo que para optimizar recursos sí podría ser hasta esa etapa. Serviría que estuviera involucrado desde el principio porque va a ser la persona que le va a jalar las orejas al Machine Learning Engineer, al Data Engineer y hasta al científico de datos, porque es el que va a recibir los pages a las 2 de la mañana medio happy en Año Nuevo, ¿no? Caso real. Pues muchas gracias, espero que les haya servido y si tienen alguna duda, las redes sociales de Data Lab o en @bymimo de Twitter. Gracias.